cuando tenía 16 años que compré una computadora, que la gente empezaba a tener computadoras, compré una PC y la armé. Viste que la podías comprar desarmada y cargarle el disco. No sabía nada de computación, te dije, voy a comprar toda desarmada y la voy a armar para entender cómo funciona esto. Cuando terminé de armar, después de horas, casi días, no sabía para qué usarlo. O sea, realmente no. Entonces me di cuenta que venía con el Word y lo abrí, y siempre me encantó la literatura principalmente, o sea, y empecé a tipear. Y me acuerdo que escribí en una noche un cuento, y se lo leí a mi madre al día siguiente y vi su cara de pánico y lo eliminé. O sea, eso fue, creo, mi primera creación real. No sabía bien qué quería, o sea, me encantaba la literatura y el cine y el arte en general, pero no sé si tenía una conciencia de yo querer ser eso o yo pensarme capaz de hacer eso. Fue más una cuestión así de a la noche abrir el Word y empezar a tipear, y me acuerdo encontrar una historia medio perversa, no me acuerdo, y no poder parar, o sea, escribir hasta la noche, bien entrada la noche, varias páginas, obviamente sin corrección, sin nada, por suerte no existen y deben ser horribles, pero digo, me acuerdo el entusiasmo, digamos, de hacer y darse cuenta que uno podía construir algo así de la nada, y que era tan simple, porque era yo en mi cuarto, y ahí fue un poco cuando empecé a imaginar esa posibilidad de escribir. Siento que cuando era más joven veía a Amadeus y me pensaba que era Mozart, y que uno podía crear y que no había necesidad de corregir mucho, ¿no? Como que todo lo que salía era así por alguna razón. No había como una autocrítica, no había una noción, no había un profesionalismo, digamos, ¿no? Y una cierta vagancia también, llamémoslo, que obviamente el resultado no era bueno. O sea, es muy distinta, yo creo, que la cabeza de uno a la hora de crear que a la hora de consumir, digo, a la hora de en ese caso, de leer, ¿no? Y con el tiempo creo que me volví Salieri, digamos. Me di cuenta que es trabajo, que hay que rogarle, Salieri a Dios, pero digo, a quien sea, que uno le rogue que las cosas funcionen, que salga, que suceda, porque por más trabajo que uno le ponga, y yo trato de ponerle mucho trabajo, igualmente el acto artístico es un poco mágico, y creo que lo que uno aprende es eso, a pasar mucho tiempo, a trabajar mucho tiempo, a estar con la obra mucho tiempo, rogando que suceda lo que sea que tenga que suceder para que eso sea especial. Muchas veces no lo es, con la misma cantidad de trabajo, y muchas veces creo que algo sucede. Yo empecé con la literatura y siempre, repito, me encantó el cine, pero sí me acerqué al cine porque obviamente los trabajos que había intentado no me motivaban mucho, digamos, el hecho de trabajar de empleado de algo, y probé muchas disciplinas distintas. Me encantaba escribir, me encantaba y me encanta escribir desde el lugar más básico de escribir, que es poner una palabra atrás de otra. O sea, me gusta construir oraciones, sea en el contexto que sea una novela o en el cine. Entonces me tomé, digamos, el traslado al cine lo tomé de esa manera, como decir, bueno, quizá trabajando con otras personas, que alguien que me invite a un proyecto o algo, igualmente yo voy a poder trabajar en mi casa con mi máquina haciendo. Después lo que aprendí es que no es así para nada, que el cine es un acto de pura colaboración y que uno tiene que mantener su personalidad, pero al mismo tiempo acomodarla en un lugar muy particular para poder, digamos, absorber lo que ofrecen otros, aceptarlo. Esa autocrítica, es crítica y autocrítica constante. Sí, es como navegar en una obra que es de uno y al mismo tiempo no. Cosa que en la literatura es solipsismo puro, ¿no? Es hermoso en ese sentido, digo, como uno mirando la pared y que sea lo que Dios quiera y que nadie me venga a decir cómo hacer las cosas. Siempre digo, quizá algún día me levante y no tenga ganas de escribir. Puede pasar y ahí veré qué hago. Pero hace muchos años que lo estoy haciendo y
mi rutina todos los días es igual y la elijo, no es que la tengo, que me levanto y digo, yo tengo que corregir este guión o empezar algo o lo que sea, sino que realmente lo hago con ganas. Tengo la suerte de que trabajo escribiendo cosas que me motivan a escribir, o sea, quizá algún día eso también se acabe y tenga que escribir lo que me piden porque es lo único que me paga el alquiler, digamos, pero en este momento las cosas que hago me motivan, pero sí lo elijo todas las mañanas e imagino la posibilidad de que no estén esas ganas. Lo que me da confianza es que hace mucho tiempo he probado otras cosas que se me fueron y las ganas, digamos, y con esto viene durando hace bastante tiempo. De Berman me gusta mucho el Reagan que ya está de vuelta, lo que llamamos el Crazy Reagan, lo llamamos, ¿no? Que hay un momento en la película donde ya el entorno le viene jugando tan en contra que se empieza como a rendir psicológicamente, y hay un par de escenas ahí, hay una con la hija, con Emma Stone, que está comiendo fiambre, metiéndolo en un pote de mostaza y ya es como que todo el raciocismo que le trató de poner a la obra, que trató de construir, se empezó a diluir y ya empieza a decir cosas que no tienen mucho sentido, y para mí es donde empieza a ser artista realmente, ¿no? O sea, deja de tratar de controlar lo que está haciendo. Hay una escena que la escena con la hija, que el diálogo ese lo escribió Alex Dinelaris, colaborador. Me encanta también cuando la hija le dice, bueno, no importás a nadie. ¿Entendés que hay un mundo que te ignora, que tus películas ya no importan? Pasaron. Esa me parece una escena interesante. Y de Bardo me gusta mucho la escena con la madre, cuando él se enfrenta a alguien tan importante para él, pero que ya no está mentalmente. Siempre creo que ahí hay un momento donde creo que el personaje también se sale un poco del solipsismo en el que está atascado y se da cuenta que tiene que empezar a decir cosas en favor de la madre, ¿no? O tratar de acercarse al mundo en el cual existe la madre. Y le cuento una historia que habla del padre y que el padre también, sí, y les termina silbando una canción. Esa escena me gusta mucho. Creo que se ata un poco a tu pregunta de si me imagino un día sin escritura, ¿no? O sea, creo que hay que quitarle el aura de acto especial, ¿no? O sea, creo que me parece muy sano, más que nada a la hora de empezar o a la hora de crear, entender que no es más que poner una palabra atrás de otra. ¿Qué es eso? Ahora, creo que a la hora, cuando se construye algo, yo creo que ahí sí hay que intentar alejarse de uno mismo lo más posible y verlo. Y ahí sí hay que ser crítico y duro, y hay que aspirar a ser... hay que leer a los grandes y aspirar a hacer eso, sabiendo que no te va a salir, pero hay que aspirarlo, pero no a la hora de crear. Yo creo que yo tuve que estudiar letras y ese tipo de carreras que por muchas cuestiones es hermoso, porque uno lee obras que quizás solo no leería, etc. También es pernicioso porque hay una glorificación de ciertos autores que luego a la hora, ¿viste?, de sentarse a escribir, vos decís, ¿cómo voy a hacer para escribir Mi crimen y castigo? Es imposible. Y nada se hace sin una primera palabra. Entonces es eso, es sentarse y tipear cualquier cosa. O sea, realmente lo que se siente es saber que no hay apuro, que nadie está esperando nada ya, y que uno va a tener tiempo de verlo y de corregirlo y de tirarlo a la basura, o sea, que tirarlo a la basura, pero digo, no. Sí, creo que hay que quitarle un poco esa idea del escritor de traje que se levanta a la mañana, ¿no?, y se sienta en su escritorio de caoba y con su máquina de escribir. Hay que romper un poco eso y entender que no es más que... Se puede escribir en el celular, se puede escribir en cualquier lado, digamos. Son palabras puestas en orden en algún lugar.